Amados, bienvenidos en este lugar. Dios te bendiga a donde estás congregado en esta mañana, juntos, unánimes en el Señor. Y en tiempos desafiantes, en tiempos difíciles, donde observamos nuestro mundo y como está en desorden y ni saben cómo enfrentar sus dilemas, nosotros como creyentes venimos, nos acercamos a la presencia de Dios, nos sometemos a su palabra para recibir instrucción, guianza, entendimiento y bendición. Y es lo que hacemos en esta mañana, hermanos. Venimos para adorarle y levantar su gran nombre. Mi corazón, hermanos, atesora la obra del Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestras vidas. Y si somos honestos, hermanos, necesitamos su obra poderosa y profunda más que nunca. Estamos en días donde nuestras vidas están observando un ámbito descontrolado. Y el creyente, aquellos que aman a Dios, que conocen a Dios, deben estar conscientes y ciertos que nuestro Dios todavía reina, que su plan está en efecto. Y aún más que todo eso, debemos tener corazones sumisos a saber, Señor, cómo nosotros debemos pensar, cómo debemos nosotros actuar, cuál es nuestra responsabilidad en medio de tiempos de torbellino, de tiempos de tormenta, tiempos de dificultad. En una nación donde las ciudades están quemándose, donde el crimen y la injusticia y la búsqueda de resolución a estas cosas no se halla porque no buscan donde la solución se encuentra. Nosotros como creyentes sabemos quién sí puede traer paz y sanidad y bendición, no solamente a una persona, pero también a una ciudad y aún a una nación y a un mundo entero, y a nuestro gran y precioso Salvador. Hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra nación. Pero para que se mueva en nuestra nación, tiene que moverse en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestra iglesia. Para que llegue a nuestra ciudad, tiene que comenzar con los fieles que conocen a Dios. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo, que se derrame, el poder del Espíritu Santo, la unidad que el Espíritu Santo produce. Necesitamos que la iglesia se pueda levantar en poder delante de Dios y declarar quién es el verdadero Salvador, quién es el que rescata, quién es el que trae amor, justicia y paz a todos. Hermanos, es un tiempo para glorificar a Dios en esta mañana y en esta mañana vamos a acercarnos a la palabra de Dios, pero antes de ello queremos glorificar y exaltar el gran nombre de nuestro Dios. Padre, bendito seas tú en esta mañana. Queremos ahora, antes de todo, antes de cualquier otra cosa, ponerte a ti primero y levantar y exaltar tu gran y glorioso nombre. Tú eres nuestro Dios, tú eres el precioso y glorioso Salvador. Y a ti levantamos. Y como dice tu palabra, si levantamos a Cristo, el que levanta a Él atraerá a todo hombre hacia ti. Padre, y es en el exaltar y levantar tu nombre que tu pueblo, tu iglesia, Señor, es poderosa, porque mira a ti y te exalta. Y ayúdanos en esta mañana en cántico, en alabanza, en adoración, glorificar tu gran y glorioso nombre. Amén. Adoración.
Gloria a Dios por su presencia, por su poder, por cuanto Él invierte en nuestras vidas regularmente a través de su palabra, a través de su espíritu, su cuidado, su presencia. Él es bueno con nosotros. Hermanos, en cualquier tema presentado en las Escrituras, la palabra de Dios nos entrega elementos básicos. Aún antes que hagamos preguntas, Dios nos da los elementos básicos de los cuales podemos entender y hacer preguntas para captar el plan magnífico de Dios y lo que Él nos está presentando. Es como si Dios está distilando las cosas, trayendo a la superficie las realidades que necesitamos entender, y al captarlas, Dios nos ayuda a ver estos elementos básicos, a entender su palabra y a saber no solamente cuál es nuestro deber, pero cómo responder a Él con respecto a lo que Él desea de nosotros. Él nos entrega las conclusiones divinas que necesitamos para entender y vivir a la luz de Dios como Dios desea. Hoy deseo enfocarnos en esta mañana en una de estas verdades destiladas. Se encuentra en el capítulo 11 de Hechos, y lo invito a Hechos capítulo 11. Yo voy a leer desde el versículo 19 al 26 para ponernos en contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. El título de este mensaje es Los Fieles. Los Fieles. Y es de eso que vamos a estar hablando en esta mañana. Hechos 11, versículo 19 en adelante, dice así las Sagradas Escrituras. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Felicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para ver lo que estaba pasando. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarsos para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, bendice tu palabra a nuestro oír en esta mañana, y permítenos no solamente oírla, pero recibirla. Instrúyenos en estas grandes verdades que tenemos aquí. Amén. Amados, cuando tú vas a las Escrituras y descubres lo que Dios está diciendo, eso produce la capacidad de ver, entender, regocijarse y servir y honrar a Dios. Y con respecto a nuestras responsabilidades primarias de llevar el Evangelio a los que nos rodean, este pasaje nos enseña cómo es que Dios opera en sus hijos y sus hijas esta gran obra que Él quiere que se logre.
quiero ver el contexto de este pasaje y entonces ver tres cosas que están destiladas en este pasaje. Lo primero que quiero que entendamos antes de ir al primer punto es el contexto. Miren el contexto en el versículo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿qué había pasado? Estaban en persecución, estaban sufriendo circunstancias que no habían esperado y de repente están siendo esparcidos a causa de persecución. Pero entonces nos dice a causa de qué persecución en muy particular, que hubo con motivo de Esteban. Ahora, si tú conoces algo de las Escrituras, tú puedes conocer que Esteban fue uno de los primeros que fue martirado a causa de predicar el Evangelio en el Nuevo Testamento con respecto a cuando él predicó con el poder del Espíritu Santo y en vez de recibir su palabra, lo rechazaron y lo mataron. Por supuesto, quiero llevarlos a este pasaje por un momento. Se encuentra en Hechos capítulo 7. Estamos hablando del contexto. Dice en Hechos capítulo 7, empezando en el versículo 54, que cuando oyeron a Esteban predicar, cuando él declaró la verdad, cuando él dijo, este es el Evangelio, dice el versículo 54, oyeron estas cosas, los que estaban oyendo, y se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, y quiero que mires este contraste increíble, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, exhortó, exclamó, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían oír y arremetieron a una contra él. Este hombre que estaba haciendo lo que Dios quería. Y mira este ataque. Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, oigan esto, a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba, exhortaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es un pasaje increíble de una realidad que ocurrió con aquellos, Esteban en particular en este día, que estaba honrando y sirviendo a Dios. Tú sabes que vivimos en días, hermanos, donde el mundo no entiende, el mundo rechaza, el mundo no quiere oír el mensaje. Están en oposición a las verdades eternas y consecuentemente vemos asuntos difíciles en nuestros días. Nuestra nación en particular se encuentra en días difíciles. En vez de las vidas querer oír la verdad, tapan sus oídos a la verdad. En vez de querer oír y ir a Dios para una solución, buscan en otros lugares, buscan de otras personas. Ellos mismos quieren resolver y no pueden. Y están en contradicción contra el plan de Dios. Vemos violencia, vemos ciudades que están siendo quemadas, vemos desorden, incertidumbre, temor, en medio de pestilencia, de una enfermedad. Tenemos problemas financieros y de repente violencia en una nación. Y la pregunta de un creyente es, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está haciendo Dios? Hermanos, esto no es nuevo. Esto no es la primera vez que esto ocurre. Esto es una realidad que ha ocurrido muchas veces para el pueblo de Dios. Y esta realidad es que Dios está obrando en medio de la tormenta. La persecución que venía en estos días contra aquellos que estaban siendo fiel. Esteban siempre ha sido la misma. Los que son fieles, hermanos, van a ser perseguidos. Y es quizás la razón que muchos se retraen de hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ahora, con ese contexto, con ese escenario delante de nosotros, regresando aquí al capítulo 11, quiero que podamos ver cómo esta escritura nos está enseñando
dos tipos de creyentes, que es el primer punto que quiero que tú oigas en esta mañana. Hay dos tipos de creyentes presentados en este pasaje. El primer tipo de creyente es un grupo limitado. Dice el versículo 19, en la última parte, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En tiempo de persecución, a causa de lo que le había ocurrido a Esteban, ellos tuvieron que irse y pasar a otras ciudades, y cuando llegaron a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Es decir, este grupo, hermanos, se encontraba que ellos tenían temor o incertidumbre, o no sabían cómo acercarse, ni aún quizás consideraban que era necesario comunicar el evangelio a vidas fuera de su entorno. Estaban ellos en su ámbito. Ese es el primer grupo. Yo llamaría a este grupo un grupo limitado, y ciertamente así son. El segundo grupo, hermanos, se encuentra en el versículo 20. Había entre ellos, entre este grupo limitado, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, la ciudad, ¿qué hicieron? Ellos hablaron también, no solamente a los judíos, a los religiosos, a los que aparentemente aceptarían oír de cosas acerca de Dios, pero a los que no querían oír, a los que estaban en contraste contra las cosas de Dios, también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y es aquí donde vemos ahora la obra magnífica de Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos, dice el versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El primer grupo, hermanos, de estos en tiempos de persecución es un grupo limitado. Aparentemente tienen una idea preconcebida que el evangelio era solo para los judíos, que el evangelio era solamente para el pueblo de Dios, que el evangelio solamente se debe hablar entre aquellos que conocemos o tenemos interés en estas cosas. Y quizás ni aún podían ver cómo Dios estaba deseoso, determinado que hacer su obra más allá de ello. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, hermanos, es un grupo entregado. Es un grupo que no tiene una idea preconcebida. El segundo grupo está comprometido y quiere compartir el evangelio con todos los que le rodean, judíos y griegos. Aparentemente tenían la idea enloquecida que Dios deseaba que todos oyesen el evangelio, que es la realidad. Esta es la verdad. Y me parece que este primer grupo, hermanos, los limitados, tenían un concepto bien apartado de la humanidad. Sufrían de un tipo de miopía espiritual. No podían ver lo que estaba delante de sus ojos. No entendían lo que estaba pasando. Persecución. Dios permitiendo que se manifieste la realidad de lo que está pasando en los corazones de los hombres. Y ese pueblo no entendía qué hacer. Y solamente se quedaban en su entorno. Más que había otro que sí salía de eso. El primer grupo limitaban por sus propias acciones, no querían compartir las verdades eternas del evangelio con los que verdaderamente quizás la necesitaban. Mientras que el segundo grupo, hermanos, siguiendo el ejemplo de Esteban, siguiendo el camino más difícil, el camino angosto, llevan el evangelio a donde tiene que ser llevado, a los griegos. Pregunta: ¿cuál de estos dos grupos está obedeciendo el mandamiento de Jesucristo fielmente? Y solamente tenemos que citar el mandamiento de Jesucristo de Mateo 28, 19 para saber la respuesta. Él dijo: haced discípulos a todas las naciones. No a algunos, no a muchos, no a los que se parecen como nosotros, no a los que hablan nuestro idioma, no a los que son de nuestra cultura, no a los que están solamente a nuestro acceso, pero a todos. Nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que saber que nuestro deber es llevar el evangelio. Esto es lo que es fidelidad al mandamiento de Dios. Los fieles. ¿En qué posición te hallas en esta mañana, amado? Es aquí donde comenzamos nuestro análisis del pasaje. Y no puede es decir, no puedo ni deseo decir, hermanos, que un grupo o el otro grupo es mejor o menor. Estos son creyentes, pero lo que los separa es algo muy importante que nosotros debemos entender esta mañana. La palabra de Dios no nos permite hacer acepción de personas. Ambos están sirviendo, honrando a Dios, compartiendo la palabra de Dios, pero un grupo lo está haciendo más fielmente.
Un grupo estaban teniendo mayor éxito. En un grupo se ve que Dios y la presencia de Dios estaba con ellos. Estaban siendo más fiel al mandamiento de Dios. Y esta realidad, hermanos, es inseparable al texto. Así que esto es lo primero, hermanos, los dos tipos de creyentes. Lo segundo, nuestro pasaje nos muestra ahora cómo es que uno se mueve del primer grupo al segundo grupo para formar parte del grupo que es más fiel. Miremos esto ahora en el versículo 22 en adelante. Después de esta primera conciencia que la palabra nos trae a entender que hay dos grupos, y en cierto sentido nos está preguntando en cuál te hallas, entonces vemos cómo responden los de la iglesia allá en Jerusalén. Luego, versículo 22 de Hechos 11, la noticia de estas cosas llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermano, nuestro texto avanza mostrándonos como un creyente, en este caso nombrado Bernabé, fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Y cuando él llegó, Bernabé, vemos en él tres acciones gloriosas. Él vio, él se regocijó y él exhortó a muchos a fidelidad. Miremos esto breve porque quiero que veas cómo es que uno, formando parte del primer grupo, puede empezar a formar parte del segundo grupo. Primero él vio, él tuvo los ojos abiertos para ver la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. En otras palabras, él no permitió que sus ideas preconcebidas dictaran sus acciones. Él no permitió que los conceptos religiosos del ámbito en el cual se encontraba dictaran cómo él iba a actuar. Él tenía ojos para ver. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba en Jerusalén. Era uno de los principales en Jerusalén. Pero Pedro, aunque estaba liderando allá, vemos que él respondió con contraste a estas realidades. Pero este hombre, Bernabé, vio la obra de Dios no solamente entre los judíos, pero ahora Dios estaba obrando más allá entre los gentiles. Lo primero es que él vio. Y te pregunto, hermano, ¿tú tienes ojos para ver lo que Dios está haciendo? Tú sabes que Dios permite lo que está pasando con un propósito y es para abrir los ojos, para abrir los oídos. ¿No? Algunos van a cerrar sus oídos, no quieren ver, pero hay aquellos que van a oír y recibir el Evangelio. Lo segundo que ocurrió cuando él vio lo que Dios estaba haciendo, la multiforme gloria y obra de Dios, la gracia de Dios desplegándose allá en Antioquía, él se regocijó. Y hermanos, ¿tú sabes de dónde viene nuestro verdadero gozo? El verdadero gozo no viene de que tenemos muchas cosas o logramos mucho éxito aquí en este mundo. El verdadero gozo viene cuando vemos a Dios obrar. En lo que era imposible para nosotros, todo es posible para Dios. Cuando vemos las circunstancias, sea en nuestras familias, en nuestro entorno, en la vida que nos rodean, y vemos un mundo caído, pero vemos que Dios puede obrar ahí. Y vemos a Dios obrar ahí, que es lo que vio aquí Esteban. Gozo. No fue crítico. Él no miró y dijo, bueno, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué Dios no obró así? No tuvo reservaciones. No cuestionó a Dios, simplemente vio lo que Dios estaba haciendo y se regocijó. Hermanos, los que se mueven del primer grupo al segundo grupo ven la gracia de Dios y se regocijan en esa gracia. Esto es una certeza. Gozo verdadero es esperar en Dios, desear la obra de Dios, buscar que Dios obre entre nosotros. Los que entienden lo que puede traer verdadero gozo, hermanos, a sus corazones, son aquellas vidas que disponen sus vidas. Señor, sálvame, y entonces Señor, salva a muchos otros. Este es el gran mandamiento, esta es la obra de Dios. Él quiere obrar en mi vida y Él quiere obrar a través de mi vida para con otros. Hermanos, en nuestras familias, entre nuestros compañeros de trabajo, en colegas en el trabajo o con los vecinos, nuestros amigos que tienen que oír de la gracia de Dios. ¿Y quién les va a llevar el mensaje? Esto es necesario,
que la iglesia haga esto fielmente. Pero no solamente vio y no solamente se regocijó, pero mire lo que hizo cuando él vio que Dios estaba orando y se regocijó. Dice la palabra aquí en Hechos que él exhortó. Cuando él exhortó es que él ahora le dijo al pueblo, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que tiene que ocurrir. Exhortó a todos con propósito de corazón, que se humillaran delante de Dios, que sus corazones, a lo más íntegro de ellos, con todo propósito y dirección, permaneciesen, aquí está, fieles al Señor. Hermanos, fidelidad es lo que Dios premia. Dios no está buscando de nosotros hacer lo que no es imposible. Yo no puedo hacer muchas cosas, pero sí puedo someterme a Dios. Yo no puedo lograr grande éxito, pero sí puedo someterme al Dios que trae gran éxito. El que salva no es tú y yo, pero Dios, nuestro Salvador, salva. Y nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a todos aquellos que necesitan oír estas grandes verdades. Ahora son las tres cosas, estas son las tres cosas que hizo Bernabé, pero no se entienden si no vemos el próximo versículo que nos dice por qué. ¿Por qué es que él vio la gracia de Dios? ¿Por qué es que él oyó? ¿Por qué es que él exhortó? El próximo versículo 24 nos dice por qué. Porque era varón bueno. Y mira aquí, en contraste, o digamos en comparación a Esteban, y lleno del Espíritu Santo y de fe. El pasaje, hermanos, no está diciendo que él tenía el Espíritu Santo y que él tenía fe. El pasaje no está diciendo que él está lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Esto está sobrebosando en su vida. ¿Por qué es que él pudo ver y pudo regocijarse? ¿Y por qué es que él pudo exhortar a los que permaneciesen fiel? Porque él, lleno del Espíritu Santo y de fe, estaba caminando como debía. Dios lo ha estado llenando a este hombre. Y dice ahí, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es aquí el gran mandamiento de Dios, lo que Él quiere de nosotros. No, Él dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, corazón y mente. Y el segundo mandamiento es igual. Y también amarás a tu prójimo. ¿Sabes que vivimos en días donde amar al prójimo se ve que no existe casi? Hay odio, hay de rechazo, hay las actitudes, especialmente en la nación donde vivimos, vemos como el corazón de muchos está en enojo, están en rebelión, están perplejos que no saben ni cómo responder, porque no entienden, no conocen lo que carece en nuestra sociedad. Lo que brilla por su ausencia es vidas llenas del Espíritu de Dios, llenas de fe, que exhortan al mundo y al pueblo de Dios y a todo creyente a mayor fidelidad, a los que no son fieles a fidelidad y a los que tienen alguna fidelidad a más fidelidad. Que conozcan a Dios, que sirvan a Dios y que lo sirvan con más ímpetu todavía. No podemos, hermanos, ni debemos minimizar la importancia distintiva del Espíritu Santo y la presencia de Dios en la vida de un creyente. Esto es lo que necesita la iglesia. Tú y yo, que somos parte de la iglesia de Monte de Sión, si hay algo que necesitamos, algo que tenemos que buscar, pedir y clamar, es Dios, llénanos. Llénanos de fe y llénanos de tu Espíritu Santo. No dice él tenía estas cosas, él estaba lleno de estas cosas. Estaban llenando a Bernabé. Y como resultado una gran multitud fue agregada al Señor. Pero así no fue con Pedro. En los capítulos anteriores, y aún en este capítulo, en su inicio, en el versículo 7, vemos que Dios había llamado a Pedro a llevar el evangelio a los griegos, pero Pedro no quería responder. Y dice en el versículo 7 del capítulo 11, una voz le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y mira la respuesta de Pedro. No con fe, no lleno del Espíritu, versículo 8 de Hechos 11. Y dijo, Señor, no, en oposición a la voluntad de Dios. Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Crítico. Un hombre que estaba limitado en su observación de lo que Dios quería hacer. Y la respuesta de Dios viene en el versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Pedro, el apóstol,
El príncipe entre los discípulos, el principal de los discípulos de Jesucristo, el que caminó sobre las aguas, el que estuvo en presencia de Dios cuando se transfiguró el Mesías. Y él no veía bien, no veía claro, no entendía cómo Dios estaba obrando entre los gentiles. Iglesia, te quiero cuestionar. Lo que tú ves, ¿no puedes ver a Dios en ello? ¿Te atemoriza o ves que Dios quiere alcanzar a muchos? Y que tú puedes ser usado. Que en vez de tener temor, debemos tener paz. En vez de incertidumbre, debemos tener ímpetu a ser más fiel a Dios con el Evangelio, de llevarlo donde no ha llegado. De hacer aquello que Dios verdaderamente desea de nuestras vidas. Pedro, tristemente, no se hallaba donde debía haberse hallado. Y yo me pregunto, ¿cuántos creyentes, seguro no con este aspecto de que el Evangelio es para gentiles también, pero con el aspecto que creen que el Evangelio solamente es para un grupo que ellos conocen? Algunos que no ven que el Evangelio es para todos, amados. Que no pueden ver cómo Dios los desea usar. Yo no sé si tú en esta mañana no puedes percibir que Dios quiere usarte a ti. Que Dios ha invertido en tu vida tanto porque Él quiere usar tu vida. No perciben las oportunidades que Dios ha puesto para que ellos puedan hablar del Evangelio. Cuando te llama un primo, una prima, o si tú llamas, amados, comparten las verdades. Cuando ellos dicen, ¿pero qué está pasando? Que podamos decir, hay un Dios en los cielos. Y este Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que vemos en el mundo, hermanos, es la revelación de la realidad que siempre existía ahí. Esto no es nada nuevo. El vecino a tu lado que parece que está en paz, si no conoce a Dios, está en temor, incertidumbre y rebelión contra el Rey de los cielos. Igual que los que están en la calle, algunos con sentidos dolidos por lo que ha pasado y se sienten mal y quieren justicia, otros actuando en total rebelión contra todo lo establecido. Y el desorden en la sociedad, hermano, persiste. ¿Dónde están los que claman y exhortan? Pero hay un Dios, y hay un Evangelio, y hay un Salvador. Y el mundo está en esta condición porque no tornan a Él. Tornan a sus líderes políticos, tornan a la sociedad buscando solución, pero no tornan al Dios de los dioses, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, al Alfa y el Omega, el Creador de todo lo que hay. ¿Cómo es que uno sale del primer grupo al segundo, a formar parte del segundo grupo, hermanos? Esto no es complicado. Necesitamos ser llenos de Dios. Caer a nuestras rodillas y dice, Señor, llénanos. Queremos ser profesantes de las verdades, aún en tiempos como estos, en tiempos donde hay persecución, en tiempos donde hay pestilencia, en tiempos donde hay problemas financieros, en tiempos donde hay violencia y destrucción y rebelión. Tu pueblo, Señor, debe estar levantado, glorificando y exaltando tu nombre. Antes de ir a la última observación, hermanos, te pregunto, ¿en cuál de estos dos campamentos verdaderamente te encuentras? ¿Permitirás tú que la palabra de Dios descubra tu corazón en esta mañana y te enseñe? Y que la palabra corte y separe y te exhorte y cambie tu corazón y te encuentres haciendo la voluntad de Dios. Amados, esto es lo que Dios quiere, lo que Él desea de nuestras vidas. Así que lo primero es los dos tipos de creyentes. Lo segundo es cómo es que llegamos a formar parte de este segundo grupo. Y lo último, amados, es llamando a otros a formar parte de este segundo grupo. Regresamos a Hechos capítulo 11. Nuestro texto no solo nos muestra cómo Bernabé se movió hacia el segundo grupo. Él estaba en rumbo hacia allá, viendo que Dios quería obrar en su vida. Él no rehusó, sino se entregó, se dedicó para andar como Dios quería. También nos muestra cómo Él fue utilizado por Dios para guiar a otros a este nivel glorioso que Dios quiere de fidelidad en el pueblo de Dios. Miren el pasaje aquí, versículo 25.
Después de estas cosas fue Bernabé a Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? ¿Quién procede de Tarso? Un joven que vimos en el capítulo 9, Saulo de Tarso. Un joven que estaba en el frente de la rebelión contra el pueblo de Dios. Él estaba en las calles, él estaba encendiendo los fuegos, él estaba tirando las piedras, él estaba haciendo lo que no debía hacer. Y muchos decían, mira, este es nuestro líder. Pero Dios ha cambiado eso. Dios ha alcanzado a este Saulo de Tarso. Dios ha logrado que éste conozca la verdad. Y ahora Bernabé busca a este joven. Va a Tarso a buscar a este joven llamado Saulo, el cual viene a ser Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento. Dice que él fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, hallándolo, lo trajo a Antioquía. Hermanos, esta conclusión, esta última parte es gloriosa. No solamente nosotros somos llamados a ser fiel y debemos movernos de un ámbito donde no estamos siendo suficientemente fiel, a ser más fiel al Señor, pero también somos llamados a llamar a otros a fidelidad y ayudar a otros a que anden en estos campos de servir al Dios. La palabra dice, los campos están listos, ¿no? Las mies es mucha, pocos son los obreros. Y no sea así entre nosotros, hermanos. Dice aquí en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, seguro en la iglesia y fuera de la iglesia. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hizo Bernabé? Primero él trajo otros a la obra. Él no lo hizo solo. Él sabía que habían otros fieles. Y vemos la unidad en el pueblo. Vemos como él dice, mira, vamos a buscar a aquellos que también tienen ojos para ver y oídos para entender y que también han sido usados para exhortar. Pedro no lo entendió cuando Bernabé se lo llevó a Jerusalén, y los líderes ya no entendieron, tuvieron temor de Saulo. Pero Bernabé sabe que Dios está obrando, y él busca a aquellos en los cuales Dios está obrando. Él vio la gracia de Dios. Esto es muy precioso observar, hermanos. Estos son los creyentes que Dios utiliza poderosamente, porque no solo hacen lo que deben hacer, pero también son útiles para llamar a otros a hacer lo que deben hacer. Padres, esto es lo que debemos hacer en nuestros hogares. Madres, esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Jóvenes, esto es lo que debemos hacer con nuestros amigos. Esto es lo que debemos hacer, llamarlos a través del Evangelio a fidelidad para con Dios. Bernabé, en unos capítulos anteriores, trajo Saulo a Jerusalén, en Hechos 9, y te lo leo, versículo 26 de Hechos 9. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿A quién? A Saulo. Porque él había llevado a Esteban a muerte, no creyendo que él pudiera ser un discípulo fiel. Entonces Bernabé, aquí está Bernabé otra vez, tomándole, lo trajo a los apóstoles mismos y le contó cómo Saulo les había visto, Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco él había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, Bernabé es un creyente ejemplar, porque él tiene la disposición de ser usado por Dios. Él no ve límites, él ve que Dios puede usar a cualquiera. El que tú crees que Dios no puede usar, quizás esa es la persona que Dios quiere usar. Y aquí tenemos el ejemplo. Saulo, en un momento apartado de Dios, en otro momento siendo principal en la obra de Dios. Para que en Antioquía lleguen a ser nombrados por la primera vez. Estos son los creyentes. Estos son los que verdaderamente son fieles al Señor. Estos son los verdaderos. No solamente trajo a Saulo, a Pablo, pero se dedicó a la obra por un año, invirtiendo tiempo en aquel lugar para que verdaderamente conociesen la verdad, fueran establecidos, tuvieran cimientos sólidos.
Si has de moverte, hermanos, del primer grupo al segundo grupo, de poca fidelidad a mayor fidelidad, de hablar de las cosas de Dios, del Evangelio, con solo algunos en los cuales tienes afinidad, a ser usado poderosamente con muchos, fuera de tu entorno, ampliamente declarando las verdades de Dios, siendo fiel con el Evangelio, vas a tener que responder a Dios. Vas a tener que buscar a Dios. Vas a tener que percibir que tu necesidad de Dios es grande. Que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En nosotros, amados, en esta mañana necesitamos responder a Dios. La palabra dice que esto no es algo pequeño. Cuando conocemos la verdad, ahora somos responsables por la verdad. El asunto de pecado, hermanos, no es simplemente no hacer lo que no debemos hacer, lo malo, pero también es fallar en hacer lo bueno. Santiago 4:17 lo pone así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si estás conforme de ser parte del primer grupo, si estás conforme en no pensar de los que necesitan a Dios, si estás conforme en criticar, en hablar de aquellos que están en su situación, pero ignorar su situación verdadera, Dios tiene una demanda sobre tu vida, sobre nuestras vidas, hermanos. Él nos llama a fidelidad. Él nos llama a ver la gracia de Dios. Dios ha abierto las puertas. Dios está permitiendo. En momentos que estamos aún separados, pero Dios también ha abierto las puertas para que podamos llevar el Evangelio, compartir esta verdad con muchas vidas. Y por supuesto, hermanos, si no te puedes encontrar en ninguno de estos primeros dos grupos, los que son fieles y los que son más fieles, debes concluir que quizás estás siendo desobediente en una forma magnífica al gran mandamiento de Jesucristo, de ir y hacer discípulos. Y quizás tienes que comenzar aquí arrepintiéndote delante del Señor, de tu egoísmo espiritual, de tu aspecto donde tú quieres las bendiciones de Dios, pero no piensas en que otros necesitan las bendiciones de Dios. La gran salvación que Él ofrece a todos. El primer grupo solamente pensaba entre los suyos, los griegos, los judíos. Pero estos pocos que estaban en ese primer grupo, pero se destacaron, estaban viendo que Dios quería hacer mucho, mucho más. No, ellos tenían un corazón por los perdidos, que les rodeaban, que desesperadamente necesitaban y necesitan a Cristo. Y hermanos, esa es la solución para esta nación. La solución es Cristo. Y nosotros, la iglesia, somos los únicos que tenemos la solución. Debemos estar en la obra. El hecho más triste que yo veo en este pasaje, antes de concluir, hermanos, es que eran los apóstoles, los líderes, los 11 apóstoles que se quedaron en Jerusalén, los originales que no fueron suficientemente agresivos para llevar el evangelio a los gentiles. Ellos se quedaron apartados y Dios tuvo que usar a otros hombres, Esteban y después a Bernabé y después aún el mismo Saulo de Tarsos. Ellos iniciaron el evangelio que se llegara fuera de su entorno. Hermanos, no usemos esto como excusa para decir, bueno, si yo no soy como un Pedro, entonces, y hay de mí. No, usemos esto como un reto. Que lo que Dios quiere de su pueblo es fidelidad y nos llama a todos a fidelidad. Porque fue así, fue de esta manera lo que leímos en esta mañana, que por la primera vez que llamaron a los discípulos cristianos. Fue así. Solo Dios tiene suficiente sabiduría para ordenar las cosas así. Estas realidades de nuestro Dios, Él desea que nosotros podamos entender y ser un pueblo fiel para con Él. Y yo quiero hacer un desafío directo, hermanos, a los hombres de esta congregación. Hombres, nosotros debemos tomar esto como un reto de ser fiel a la obra de Dios. Dios nos ha llamado a esto, de llevar a otros lo que nosotros hemos recibido, de que nuestras familias, nosotros entre ellos podamos ser un ejemplo a nuestras esposas, a nuestros hijos, que nosotros somos los que salimos y llevamos el evangelio al vecino, al familiar, dedicados a entregarnos para que el evangelio sea llevado a lugares donde no ha llegado. Que Dios haga esta obra entre nosotros, amados, y que Dios sea glorificado. Quiero leerles un último versículo que se encuentra en Romanos 8, versículo 19, que dice la palabra así: el anhelo profundo de la creación
Este es el anhelo profundo de los que nos rodean. Este es el anhelo profundo de los que están en este mundo, que no saben qué está pasando, que están atemorizados. Algunos están llorando porque ha habido mortandad. Otros están enojados y en ira porque ha habido mortandad. Y otros están tirando sus manos al aire diciendo, yo no sé qué hacer, yo no sé lo que está pasando. Pero el pueblo de Dios no debe estar en ninguno de esos campamentos. El pueblo de Dios debe estar en el campamento de fidelidad. Y los que están fieles deben estar entrando en mayor fidelidad. Y los que están andando en mayor fidelidad deben estar llamando a otros a lo mismo. Porque el anhelo profundo de la creación está esperando esto. Esto es lo que aguardan ansiosamente. Quieren ver la revelación de los hijos verdaderos de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Estos son los fieles. Padre, gracias porque tu palabra es un reto profundo. Tu palabra distila estas verdades, nos da los elementos y nos muestra exactamente la condición de aquellos que oyen tu palabra. Danos oídos para oír, Padre. Permítenos estar conscientes de lo que tú estás hablando en tu iglesia, que tú demandas y deseas mayor fidelidad. Y no solamente nos pide eso, Señor, pero tú también das provisión, que clamemos a ti, que te busquemos a ti, Señor, que nos llenes por tu Espíritu Santo. Necesitamos tu poder en nuestras vidas. Necesitamos tu poder en nuestras familias. Necesitamos tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra nación y más allá en nuestras naciones. Necesitamos de ti, Señor. Tú eres el centro de todo esto. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el rey de reyes. No hay otro como tú. Y es a ti que vamos en este día, Padre. Llénanos, llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Permite que tu presencia llene y sature tu iglesia. Ayúdanos a buscarte, Señor. Bendito sea tu palabra en este día. Respondamos al Señor, hermanos, en esta mañana. Medita en este cántico y considera este llamado a ser llenos del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido ser desafiados, que Él ha hablado a nuestros corazones, hermanos, que Él es bueno en acercarse a nosotros. Dios te bendiga esta semana a ti y a tu familia. No solamente oigamos, pero pongamos en práctica la palabra de Dios. Que Dios, al retarnos, también nos infunda de fuerzas y aliento y deseo y ímpetu para ahora ser fiel a lo que Él nos ha llamado. Que Dios te use poderosamente en esta semana, hermanos. Que tú llames a otras vidas, que tú hagas como Dios desea de tu vida y que tú encuentres que ciertamente estás siendo más fiel al Señor. Dios te bendiga ricamente.